Bienvenidos al Cornetín de Gondor y hoy es un programa en el que estoy especialmente contento de hablar con la persona con el invitado que hemos conseguido traer hoy a Gondor. Si os dijera su nombre, posiblemente Gallín Martín Vela, a muchos de vosotros no os haría de nada. Pero si dijera que es Guille del Jueves, muchos pronto lo relacionarías con un personaje suyo que se llama Niña Pija. Guille, permite que te llame así, ¿vale? Por cómo firmas. Muchas gracias por venir al Cornetín de Gondor. Muchas gracias por esta charla previa que hemos tenido que cortar. Y bueno, no puedo decir mucho más que en esta presentación. Pues nada, gracias a vosotros por acogerme en Gondor. Siempre es un lugar que siempre había querido visitar y nada, encantado de estar aquí para lo que dispongáis. Bueno, como resumen muy resumoso, lo vamos a dejar así. Guille es un estudiante de telecomunicaciones que en un momento se pone a dibujar para una revista satírica más famosa de España, que es El Jueves, se hace su director, decide abandonarla y coge todo lo que ha publicado, que son más de 600 tiras, las agrupa en tomitos, la publica y ahora está preparándose para hacer un gran volumen, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de Niña Pija, que es tu niña de papá, por decirlo, por seguir un poco con la chanza, ¿no? Ese es el resumen de tu vida editorial. Claro, dicho así, claro, son muchos años resumidos en 3 frases, da un poco de vértigo, pero sí, no faltas a la verdad, todo lo que has dicho es cierto. Vale, mi primera pregunta es un poco de envidia, ¿vale? Es decir, estudiaste ingeniería de telecomunicaciones y pasaste a dibujar. ¿Cuándo te das cuenta de que estudiar telecomunicaciones no es lo tuyo? Que tienes Bueno, a ver, yo es que siempre se me había dado bien estudiar. Entonces mi primordial vocación era la de dibujar viñetas de cómic, en especial cómic de humor. Y yo siempre había dibujado, desde pequeño había dibujado y es algo que nunca he dejado. Y entonces, claro, cuando uno se le dan bien los estudios, pues bueno, mi entorno familiar y tal me convenció de que, hombre, podía combinar ambas cosas y que estudiar una ingeniería, aunque escogí una ingeniería, estudiar una ingeniería bastante árida como es telecomunicaciones, era un tema que a mí me interesaba y que, bueno, es algo que si lo de los dibujos a nivel profesional no me sale bien, pues siempre tienes ese plan B, ¿no? Que en realidad no es tan así, ¿eh? Porque cuando abres una puerta cierras un poco la otra. No, combinar muchas cosas a la vez al mismo nivel no siempre es posible. Pero bueno, a mí me convencieron, estudié y bueno, y tengo el titulín pero yo apenas he ejercido como ingeniero. A mí tuve la suerte de que cuando estaba ya acabando la carrera me fichó El Jueves para trabajar en redacción como bisagra entre la web y el consejillo de redacción, que es el grupo de creativos que toma las decisiones creativas de la revista de papel. Y bueno, yo empecé eso de redactor raso. Y poco a poco, con el transcurso de los años, pues bueno, fui adquiriendo nuevas responsabilidades. Incluso llegué a dirigir la revista durante 7 años prácticamente. el estudio de ingeniería, entonces, lo veo como un poco forzado. Me refiero a acabarlo, dijiste, lo voy a acabar, un poco supongo que tú y yo tenemos más o menos la misma edad, he acabado mis estudios y ahora me dedico a lo que realmente me gusta, ¿no? ¿En qué momento porque tú creo recordar que dibujabas en fanzines y también dibujabas en las carpetas de tus amigos o en los cuadernos de tus amigos, ¿no? ¿En qué de momento dejó de ser una afición o supiste que esta afición se iba a convertir en algo serio? Bueno, como has dicho, mi primera escuela fue la escuela, literalmente. Yo dibujaba en las agendas escolares de mis compañeros de clase. Estamos hablando de primero de BUP, octavo de GB, primero de BUP, segundo de BUP, primero de bachillerato, segundo de bachillerato. Bueno, yo aburrido entre clases o durante las clases, yo me dedicaba a hacer dibujitos para hacer reír a mis compañeros y se lo dibujaba en sus agendas. Y entonces lo que yo dibujaba eran pues a los propios compañeros y compañeras, pues bueno, como le harías un dibujo a un amigo, caricaturizando a esos amigos, a veces a profesores, entonces
Yo desde el principio tuve claro que esto de los cómics y las viñetas de humor, yo me dirigía a gente que no leía muchas viñetas de humor, pero sí era capaz de hacerle reír con mis viñetas de humor. Es decir, yo tenía bastante claro que yo no me dirigía que yo no tenía por qué dirigirme a los expertos en cómic, sino que tenía más sentido hacer reír a gente cercana que no era muy experta en cómic. Y también yo, según iba, digamos, tanteando cómo estaba la industria del cómic en España, qué posibilidades había de ganarme la vida, bueno, lo que me encontré, esto estamos hablando de finales de los 90, principios del siglo XXI, y lo que me encontré era un pesimismo imperante. Pero entre ese pesimismo imperante, lo que sí descubrí rápido es que te podías ganar la vida dibujando para el mercado español si dibujabas para el Jueves. O sea, esto era una de esas... Porque siempre se decía, es imposible ganarse la vida dibujando cómic en España, excepto los del Jueves. Y a mí el Jueves es una revista que siempre me ha gustado mucho. Yo desde yo tenía una edad que no era adecuada para que un niño leyese el Jueves y yo lo leía. Y estamos hablando de 12, 13 años. Con 12, 13 años descubrí el Jueves. Sí. Y bueno, y me acompañó durante toda mi adolescencia, más allá, o sea, la he leído toda mi vida. Entonces, bueno, para mí fue bastante natural esto de decir, yo pasé de leer Mortadelos y Super Mortadelos y Extra Mortadelos, cuando el de Ediciones B, el del kiosco, sí. Entonces salté a Dragonfall y en esa época descubrí el Jueves. Y ese fue mi relevo de cómic de humor. Igual si hubiese faltado alguna de esas piezas, yo ahora no hubiese perdido el interés o me hubiese dedicado a otra cosa o vete a saber a lo que me hubiese dedicado. Pero para mí fue muy natural. O sea, encontré una revista que me encantaba y que me encanta y que todo el mundo coincidía en que si trabajabas para el Jueves te podías ganar la vida. Y entonces, bueno, pues yo puse rumbo hacia eso, sin prisa, sin pausa, y me fui ganando experiencia, fui dibujando allá donde pude, pero mi objetivo un poco así a largo plazo era eso, era llegar a publicar en el Jueves, aunque cuando empecé a poner rumbo no estaba preparado. Y bueno, con el transcurso de los años, pues se alinearon los astros, tuve la oportunidad y pude hacer de todo en el Jueves. Yo ahora que mencionas el Jueves, aunque más adelante volveremos a la revista, no es una historia parecida, más o menos, en mi caso, porque yo en la universidad tenía casi una hora de viaje en tren y justamente dentro de la estación de la estación de Getafe había un kiosco y se vendía el Jueves, y cuando no tenía nada que leer, que era una vez a la semana, pues todos los miércoles te comprabas el Jueves, aunque sea para ese trayecto. Así que conmigo han viajado muchos Jueves, y igual los especiales o en verano era como la revista de verano, ¿no? Esa es el recuerdo y la sensación que tengo yo del Jueves, o de aquellos Jueves. Es una revista que se lee mucho, se ha leído muchísimo, y bueno, cuando el kiosco estaba más boyante, todavía más, tenía su lugar destacado en el kiosco, y yo siempre lo digo, que España está llena de lectores del Jueves y exlectores del Jueves. Y sobre todo una cosa que está muy bien es que, bueno, la gente esto va por etapas, ¿no? Lo de leer la misma revista durante 40 a 40 y pico años, casi 50 años, hay casos, se conocen casos de gente que ha leído prácticamente todos los números, pero lo normal es leerla durante un periodo, de una etapa de tu vida, y luego, bueno, te cambia la vida, te cambian los intereses, incluso, bueno, estás por otras cosas y pierdes el hábito, ¿no? Pero en general la gente guarda buen recuerdo de su etapa. De hecho, incluso, bueno, lo típico es que hay una etapa cuando tú descubres la revista y para ti aquello es el Jueves auténtico. Y las siguientes etapas, quizá cuando la cosa ya notas que ha evolucionado mucho, o que tú has cambiado, o que la revista ha cambiado, entonces siempre nos dicen aquello de el Jueves ya no es lo que era. Y bueno, pues hay que hacer... Bueno, igual sí, el Jueves ya no es lo que era, uno ya no es el que era, todo cambia paulatinamente, pero en general la gente guarda buen recuerdo. O sea, cuando la gente nos dice el Jueves ya no es lo que era, nos está diciendo que durante una época el Jueves fue muy importante y fue muy bueno para esa persona. Vale, acabamos la carrera, ¿vale? Pero tú antes habías aprendido a dibujar en fanzines y agendas, ¿vale? Es decir, ¿de ahí qué aprendiste exactamente? Sí, a ver, aprendí lo que te decía, hacer reír a gente que no lee cómics
Ujú. y a caricaturizar a gente, porque muchas veces la escuela de cualquier caricaturista, o sea, yo me considero un caricaturista experimentado, un buen caricaturista, es una de las cosas que me interesan más. Y muchas veces pasa que todos aprendemos a dibujar y a caricaturizar copiando caricaturas preexistentes. Es decir, bueno, por decir, o sea, los presidentes del gobierno, normalmente tú copias la caricatura que ya existe, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil. Aznar, pues es un señor con bigote y así como un flequillo así, con una raya así enganchada. Zapatero, pues unos circunflejos en las cejas. Rajoy, un señor con una barba así más o menos blanca con gafas. Sánchez es muy difícil de caricaturizar, pero bueno, ahí es nivel difícil, pero bueno. Es el nivel eh, difícil. sí, 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 es muy difícil. De hecho, bueno, tampoco quiero aquí, Sí, no, pero no, no te todo. entiendo. Hay grandes dibujantes de este país, grandes dibujantes de prensa, que no les sale la caricatura de Sánchez. Hay que decirlo y estoy seguro que ellos son los primeros en reconocerlo. Pero el caso es que, bueno, que tú copias la caricatura. Entonces, caricaturizando a mis compañeros de clase, yo lo que aprendí es a dibujar gente de quien no existe una caricatura consensuada, preexistente, hecha por otra persona. O sea, tuve que aprender a caricaturizar de cero, ¿no? Con mis propios recursos y tal. Y luego en segundo, no, fue en primero de BUP con varios amigos de clase, sobre todo con otro amigo y compañero que también dibujaba, que es Alberto Hernández Medina, y montamos un fanzine de cómics que se Ujú. llamaba Los Miserables y lo sacábamos en fotocopias. O sea, internet no existía entonces, o sea, tenemos ya nada. Y era un fanzine de fotocopias que vendíamos a compañeros de clase, amigos, y que distribuíamos en unas pocas tiendas de Barcelona. Y aquello también fue una gran escuela. O sea, lo de ver tus cómics publicados, a dibujarlos, maquetarlos y maquetarlos muy a lo bruto, ¿eh? Estamos hablando de fotocopiar, reducir con la fotocopiadora, a veces no salían bien, pero bueno, era lo que había y el espíritu este de hazlo tú mismo siempre fue muy importante. Y con este fanzine, con los Miserables, bueno, aprendí muchas cosas. De hecho, este amigo Alberto Hernández Medina me enseñó a manejar la plumilla, porque yo hasta entonces todo lo dibujaba o a lápiz y se quedaba a lápiz en las agendas de mis compañeros y compañeras, o lo entintaba pues con un bolígrafo punta fina de estos, el mismo que utilizas para escribir en los apuntes de clase o en los exámenes. Y yo, claro, no es lo. Entonces, este amigo fue a la escuela Joso un verano, hizo un curso en verano y le enseñaron a entintar con tinta china y plumilla. Y él me lo enseñó a mí. Y claro, que yo fue un descubrimiento, porque con esa herramienta, que era un poco endiablada de aprender a manejar, cuando la dominabas un poquito, pues podías modular el trazo. Y ya no era aquello que te quedaba del mismo grosor, podías hacer cosas, era más fácil dar texturas, bueno, fui aprendiendo a mi manera a entintar con plumilla. Y eso, también desarrollas un poco el ritual, ¿no? Primero dibujar a lápiz, luego entintar, bueno, es como un proceso que yo no me he digitalizado mucho y siempre he mantenido ese ritual, ¿no? El lápiz, la tinta en papel, me gusta eso. Sí, aunque nos adelantamos mucho, el futuro de tomo de Niña Pija, es decir, está dibujado a lápiz Sí, inicialmente. sí, sí, todo, todo. Yo no, yo ya te digo, lo único que hago digital es el color actualmente. Compañeros mayores que yo, que dominan muchísimo más que yo toda esta la tecnología y se han lanzado y sus resultados son muy, muy, muy guays, me han dicho, hostias, el día que cojas una tableta, el día que cojas una de esto, ya verás cómo se te va a abrir un mundo y tal, pero me apabulla mucho el ponerme a aprender ahora o no sé, en general estos editores de imágenes donde hay tantas opciones, al principio me apabulla mucho. A mí, ya te digo,
el ponerme un poquito de límites, ya te digo, el propio ritual, me da seguridad. O sea, me quita eficiencia, por supuesto, porque voy muy lento, voy más lento, yo soy bastante rápido, pero iría más rápido todavía con dibujando en digital directamente, pero no sé, me da seguridad. Y también he oído a compañeros que se han digitalizado, que me han dicho que durante mucho tiempo el control Z o el comando Z, que a la que si eres un poco perfeccionista y tienes el control Z, corres el peligro de atascarte, ¿sabes? De estar buscando esa perfección, mientras que igual también a veces si tienes una fecha de entrega y tienes que cumplir, pues cumples. Pero que me da miedo de quedarme en el deshacer, hacer, rehacer, dibujar, no sé. Tengo ya mi técnica, tengo ya mi ritual y estoy contento y me gusta prefiero pasarme un rato delante del folio de papel que no pasarme más tiempo en la pantalla, que suficientes horas malgasto frente a una pantalla. Yo, de hecho, soy informático, ¿vale? Y trabajo mucho, me dejan gente nueva, chavales jóvenes. Y sobre lo que dices, yo les digo, si conoces un poco el trabajo artesanal, luego puedes meterte con la tecnología o con la inteligencia artificial que quieras, pero conócelo. Con esto te quiero decir que entiendo lo que me estás diciendo de ir un poco, como digamos, como forma resumida, un poco old school, porque sí, y al final yo creo que estas cosas vuelven a ponerse de moda. Es decir, si tú te quedas en el mismo punto, como las modas son cíclicas, vas a volver a ponerte de moda porque te va a volver a pillar. Luego hay cosas que, por ejemplo, la rotulación a mano. Esto es una cosa que es, bueno, sé que la rotulación mecánica es muy práctica, pero también tiene sus peligros. La rotulación mecánica es una cosa que nunca la he integrado bien en mis cómics. Y me gusta, para mí, rotular a mano, la rotulación es una parte más también del estilo propio que cada uno tenga, y conseguir integrar dibujos, bocadillos, rotulación en uno, también forma parte de lo que uno decide y de un trabajo de unificación de estilo. A la que empiezas a poner, que hay autores que lo hacen muy bien, incluso su propia tipografía manual convertida en tipografía mecánica se puede hacer bien y se puede hacer no tan bien. Pero yo ya te digo, yo me siento muy seguro con mi rotulación. Me ha costado mucho hacerla mínimamente legible, porque yo a veces veo eso, veo fanzines de esos de fotocopias y digo, madre mía, esta letra de palo ya no funciona. Pero bueno, que es lo que tú dices, estoy de acuerdo. El camino, la automatización y la digitalización, siempre estás a tiempo. Si partes de la digitalización, bueno, igual hay quien al final lo que cuenta es el resultado, y hay quien nunca ha dibujado demasiado en papel y tiene resultados geniales y me parece muy bien, y ole esa persona. Pero a mí el papel, ponerme unas cuantas limitaciones me ayuda a tener que decidir, a tener que pensarme un poquito más qué hago, qué trazo doy. Ya te digo, a mí, personalmente, el montón de opciones digitales me apabulla un poco y me mete prisa, de alguna manera. Como puedes ir muy rápido, es como si que todo es más, bueno, tienes que frenarte un poco para esmerarte, para perderte en los detalles, para pensar un poco. Ya te digo, a veces el sistema este de papel, lápiz y tinta ayuda a tenerte que pensar un poquito más las cosas, creo yo. Pero bueno, es mi perorata de señor mayor, también te lo digo. No, pero yo te entiendo perfectamente, porque te decía muchas veces voy a expresarlo así, que la gente me perdone, ¿vale? A mis becarios les digo, cuando estéis bloqueados, intentad escribir vuestro problema y vuestra idea en un papel, pero escribirlo. Es decir, no lo hagáis siquiera en un notepad ni cosas así. Escribirlo a mano, coged una hoja sucia, un bolígrafo, un rotulador, y escribirlo. Y vais a ver cómo la cabeza se desenreda. No me preguntes por qué. Seguro que algún psicólogo lo sabe, pero yo, cuando estoy atascado,
descripción del problema, no sé qué, posible, no sé qué, y la magia surge Yo sigo siendo el señor libretas. Yo tengo para cada distintos proyectos tengo una libreta y me ayuda mucho a escribir a mano, me ayuda a pensar, a ordenar la cabeza, a ordenar las ideas, a hacerme esquemas, aunque sea las de tonterías, ¿eh? Y yo como humorista, como creativo, me he acostumbrado a llevar siempre un cuadernito de estos, bueno, que se les llama por la famosa marca, ¿no? La Moleskine y voy apuntando ideas, un poco como un guardia urbano. A veces me paro así en la calle, saco el cuadernito y empiezo a apuntar como un guardia urbano, ¿sabes? Ahí en plan... Y bueno, son ideas que tienes que apuntarlas porque seguro dices, ya me acordaré y no te vas a acordar. Y entonces, bueno, también es un poco... Hay gente que lo hace con las notas del móvil o, bueno, ahí ya... Mi Incluso experiencia, en plan mi experiencia es que no funciona con la nota cantándoselo. del móvil. Luego también es como tú luego regreses a esas notas. A mí me es más fácil mirar unos pocos apuntes escritos que volver a escuchar mi voz. No lo sé, esto ya cada cual. Pero sí, al final, y ahora yo lo he oído, ¿eh? Hay gente de estos expertos tecnológicos que dicen, bueno, en esta era de inteligencias artificiales y automatización y tal, lo que los humanos tenemos que centrarnos y perfeccionar es saber leer y escribir a mano, ordenar bien la cabeza, ordenar los pensamientos, saber lo que estamos haciendo. Pero bueno, esto ya son cosas más profundas y más que no, tampoco tengo yo una respuesta. No, ni yo. Decías que antes de leer el jueves leías Mortadelo. Y Sí, Mortadelo, Super Mortadelo, que hay quien conozca un poco la historia de Bruguera, bueno, sabrá que eso era... Paco Roca lo expresó muy bien, ¿no? En El invierno del dibujante. ¿Qué autores antes de hacerte ilustrador o historietista te han influido? Es decir, entiendo que Ibáñez por lo que dices de Mortadelo. sí, he de decir que yo al maestro Ibáñez le tengo, bueno, en el altísimo pedestal, pero yo he de decir que de Mortadelo y Filemón me cansé bastante rápido. De hecho, yo tenía un amigo, un vecino de mi barrio, que le gustaba mucho el cómic, cuando yo era pequeño, de las pocas personas cercanas que conocía que le gustaba mucho el cómic, pero solo leía Mortadelo. Entonces, su casa era todo Mortadelos, o sea, tenía todos los superhumor y tal. Y yo pensé, hombre, a mí me gustan también otros cómics, no solo Mortadelo, ¿no? Y un poco igual por esnovismo, yo no quiero ser como mi amigo que le gusta el cómic, pero solo le gusta un cómic, por así decirlo. Yo intenté cultivar un poco interesarme por otros cómics. También yo tuve la ventaja de que en mi casa, yo cuando nací, o sea, cuando yo llegué a este mundo, el piso en el que vivíamos, mis padres ya estaban todos los Asterix. Oh, Incluso alguno en francés, que mi padre cuando era joven, cuando iba acá, en Barcelona, yo soy de Barcelona, y Francia nos queda cerca. Entonces, algunos veranos de la infancia de mi padre, pues con mis abuelos subían a Perpiñán y él se iba comprando el Asterix nuevo. Entonces, tengo varios Asterix, primera edición, en francés. El caso es que, bueno, yo bueno, entonces de las primeras cosas que yo leí o que miré, de los primeros libros que yo ojeé, aunque pues, apenas sabía leer, eran los Asterix. También estaba, y claro, para mí Asterix es una de mis mayores influencias y es de mis cómics favoritos. O sea, es de los primeros cómics que leí y es de los cómics que me siguen gustando. De hecho, bueno, hay algunos que me siguen pareciendo, casi todos, me siguen pareciendo magistrales. Y luego también estaba Mafalda. O sea, Kino para mí, las tiras de Mafalda, también, estos apaisaditos de Lumen, ¿no? sí, los para conozco. sobre todo para la generación de mis padres, estaban en todas las casas. O sea, gente que no leía cómics o que ya hacía mucho que no leía cómics, leía Mafalda y estaban en muchísimas casas, pues también era uno de esos referentes clarísimos. Luego también... Que no sé si te pasaba, es decir, yo leía Mafalda de pequeño, me hacía gracia, pero no sabía lo que estaba leyendo, es decir, realmente, es decir, con Felipe, ¿cómo se llama el hijo del tendero? ¿Pedrito? Manolito. Con Manolito, es decir, me hacía gracia, ¿no? Porque Mafalda siempre le daba como una vuelta al argumento de todos los personajes, pero realmente no sabía lo que estaba leyendo, me hacía gracia porque respondía. Y no lo entendí, yo también, no lo entendía todo, igual incluso con Asterix, que cuando eres muy pequeño no, bueno, te entiendes lo que entiendes y a medida que lo vas releyendo a lo largo de tu vida en distintas etapas, pues vas entendiendo más cosas. También me pasaba que, bueno, quizá
los chistes de Mafalda más de crítica social directa hechos por Mafalda, ¿no? Quizá de pequeño esos eran los que menos entendían, que es un poco lo que de la serie de Mafalda lo que más, o sea, más ha acabado proyectando, ¿no? Esta niña tan lúcida que opina como un adulto prácticamente, y en cambio siempre me han hecho gracia, incluso ahora me hace más gracia y sigo pensando que me hace más gracia los amigos, o sea, los que no son tan ejemplares ni tan lúcidos, desde eso Felipe, Susanita, ¿qué voy a decir? A mí, La primera niña pija. Es la aspirante, o sea, de hecho, bueno, ya cuando lleguemos ya lo contaré, pero niña pija es parte de cómo sería una Susanita de familia adinerada y adolescente. Manolito, Miguelito, Libertad, todos esos personajes siempre me pasa un poco, que son más divertidos que la propia Mafalda, aunque claro, no existirían si no tuviese ese personaje central que es Mafalda. Pero ya te digo, Kino, y luego de más mayor descubrí, además de releer y releyendo Mafalda en distintas etapas de mi vida, descubrí las viñetas de Kino. Viñetas, historietas, estas que ha ido y que fue publicando en la prensa semanal, y que aquí también recogió Lumen, y que son magistrales. Y además toca temas más variados y así en blanco y negro, con textura, me sigue fascinando. O sea, Kino también, Kino es el faro que me guía. Yo de Kino, de esas viñetas de Kino, la he buscado por activa y por pasiva, pero siempre recuerdo una que es como una especie de fábrica muy grande y la gente está entrando y pone muy grande: estamos trabajando por destruir su futuro. Y siempre me gustó mucho porque tenía mucha retranca, es decir, mucha retranca además argentina, de estas que lo lees con el oído del acento argentino que podría tener. ¿Cómo se llama este? El de Nueve Reinas, madre mía, ¿cómo estoy yo con los nombres? Bueno, eso, Ricardo Darín. Darín, ¿no? Que lo escuchas con una retranca argentina y dices, tiene mucha gracia y mucha razón, lo cual no deja de ser un poco, entre comillas, fatalista en algún sentido. Sí, además Kino con esas viñetas y también con Mafalda, consigue ser muy lúcido, muy acertado en su mensaje y muy divertido, que esto es una cosa que a veces cuesta, o sea, hacer reír y hacer pensar a la vez no siempre es fácil, y Kino es de esos exponentes que lo logra siempre. Con esto que has dicho me das pie para enlazar un poco el siguiente bloque que estábamos hablando, que es ¿cuándo sabes que una viñeta va a funcionar? Es decir, tú estás dibujando, tienes una idea, un boceto, y hay un momento en el que dices, esta va a funcionar bien, o la lanzas un poco a ver qué pescas. Pues esto es oficio. Esto es haberse equivocado muchas veces antes. Ayuda mucho esta escuela que es el entorno cercano, que es probar las viñetas con amigos, con familiares, y te vas dando cuenta un poco de qué funciona, qué no, aprendes un poco. Pues bueno, no sé cómo decirlo, tampoco quiero, o sea, que desde la teoría de la comunicación más básica, ¿no? Que es que si la persona no domina el código que estás utilizando o los referentes, no va a entender el mensaje. Me pongo aquí un poco telekill, pero es verdad, es que está bien. Sirve para ordenar la mente. Y esto lo entiendes muy rápido, es decir, si tú haces un chiste que se basa en unos referentes y el receptor no tiene esos referentes, y esos referentes además están, por ejemplo, en el remate del chiste, ese chiste está llamado a fracasar ante ese receptor. Pero bueno, de vez en cuando también aprendimos con los Simpsons, seguramente casi todos, que a veces arriesgar un poquito, que no todo el mundo entienda ese chiste, pero ese chiste, si hay un 5% del público que lo entiende y le toca su tema, se va a enamorar de ti, se va a enamorar de tus viñetas. Entonces, bueno, es conseguir un equilibrio, ¿no? Sí, porque sobre todo esto estamos hablando de el humor profesional dirigido a un público generalista, como puede ser Los Jueves, como puede ser la mayoría de cómics de humor comerciales. Luego cada cual también tiene derecho a hacer pues chistes más de nicho, o saber, al final es conocer a qué audiencia te diriges, encontrar unos denominadores comunes y bueno, y luego también hay cuestiones de gustos personales.
no sé, esto va como va. Antes comentaba lo de mis referentes, es que no quería pasarlo por alto porque, como te decía, yo Ibáñez me cansé un poco de Mortadelo rápidamente, pero 13 Rubel Percebe para mí es lo mejor de Ibáñez. Sí, son chistes Y, contenidos muy pequeñitos, además. y de la etapa de ediciones B, del Mortadelo, Super Mortadelo, Extra Mortadelo, a mí quienes me hacían más gracia, precisamente por su humor tontuno y porque hablaban de cosas del cine del momento y tal, eran Ramis y Cera. No sé si los recuerdas, los de Sporty, Puffman, ¡Ah, los sí! Chunguis. Sí, no, Puffman me lo habré leído, que además tenía su sidekick era un gato. Sí, 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 sí. Pascal, sí, sí, Pascal, el sí. enmascarado negro, Pero, todo esto. Cera dibujaba, era un dibujo muy trabajado. Y Ramis, que sabía dibujar muy bien y dibujaba muy bien, se lo sacaba todo un poco más rápido todo. Y hacía chistes malos, pero deliberadamente malos. Por eso lo quería enlazar, ¿eh? Y con otros autores del jueves, como Edgar Cantero, que también es amigo y también es de Barcelona, a este humor de Cera y Ramis le tenemos cariño. Es decir, el chiste malo que sabes que no va a hacer gracia, pero a la gente que tenga esa receptividad por el chiste malo sí que le va a hacer gracia, aunque no mm, debería hacerle gracia. Eso también es una escuela. Entonces, lo que quería decir es que en esos mortadelos, pues había autores más veteranos que hacían el humor clásico más de Bruguera, y luego había autores más jóvenes que hacían tonterías, como es el caso de Cera y Ramis. Y yo siempre me he quedado en la tontería. O sea, a mí lo que me conquista es la tontería. eh, Entonces, bueno, hay que aprender a hacer las dos cosas, creo yo. ahora que dices tú de Rams y Cera, he hecho lo que hacemos todos, al fin y al cabo, vamos a confesar, que es preguntarle a San Google, es decir, ponerlo directamente, Ujú. y claro que me suenan, porque es que todo el mundo se queda con Mortadelo, Super Mortadelo y tal, pero había una revista que a mí me gustaba más que Mortadelo y Super Mortadelo, que era Guay. No sé si te acordarás, tuyos, que ahí es donde creo que dibujaban más que nada. Y creo que de ahí sacaron uno de mis cómics favoritos, que creo que también es de Ibáñez, y que lo dejó muy pronto, que se llaman Chicha, Tato y Clodoveo. Hombre, sí, Que, sí. Es que esto fue cuando Ibáñez cuando no existía la ley de propiedad intelectual que existe ahora, Ibáñez perdió los derechos para dibujar a Mortadelo y Filemón. O sea, se los quedó sí, Bruguera, sí. porque los tenía Bruguera, porque aquello era una cosa Sí, de la bueno, ley antigua, y Ibáñez no podía dibujar a Mortadelo y Filemón. Entonces, Ibáñez abandonó Bruguera, que ya estaba cayéndose a pedazos, y como no podía dibujar a Mortadelo y Filemón, pues inventó otros personajes un poco más orientados al público joven. Pero bueno, al final era Ibáñez. Y luego había una versión de 13 Rubel Percebe, que era el doble, que era como sí. un blog que era, no me sé el número, pero era Rebolling Street. No sé Rebellín qué, Street. Rebolling Street, que era como el doble de dos páginas, en vez de una sola página, dos páginas. Y sí, sí. Y entonces luego, bueno, la historia es que luego al final la ley entró y Ibáñez acordó con Ediciones B, pues bueno, recuperar los personajes, poder seguir dibujando y un acuerdo que pudiese satisfacer a ambas partes y bueno, esa es la historia editorial de la lucha entre autores y editores por los Bueno, derechos. esa historia, no sé si lo he dicho en el podcast o fuera de podcast, siempre me lleva al Invierno del Dibujante, que me parece Ajá. una obra genial de Paco Roca, que habla justamente de Bruguera, ¿no? De cómo utiliza malas artes para, para hacer cosas. No quiero decir más porque la gente tal. Para tu información, porque es que también me acuerdo de lo que estabas diciendo, se llamaba 7 Rebolling Street. Y tiene Siete razón. Rebellion. Era el doble, era un edificio con una azotea que era el doble. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de ese cómic. Que lo que te un poco decía, es decir, lo que tenía desde mi punto de vista 13 Rue del Percebe era que la condensación del chiste se hacía en un tamaño mínimo, es decir, era una viñeta. Que sí, que el edificio completo ocupaba toda la página, pero cada habitación, cada piso era una historia. Y tú sabías que estaba la casera, la que estaba en las habitaciones, estaba el ladrón y estaba el abajo el vendedor que siempre pesaba de más o te hacía trampas. Y, Sí, y era sí. muy, muy, muy fresco. Es decir, todo el Don mundo. Senén. Don Senén se llamaba el,
el del colmado. Sí, sí. Em, Cada eh, veces por acumulación de chistes funciona mejor porque alguno te va a hacer gracia. Y si uno no te hace mucha gracia, bueno, a mí, otro lo salva. a mí lo que me pasaba, en tanto en esta idea de TC del Percebe, era que me detenía más en la página. Y me detenía porque, ya te digo, Ibáñez, sobre todo cuando empezó a dibujar portadas, que las hacía muy recargadas, es decir, tuvo un momento en el que intentó hacerlo muy de rollo europeo, con el sulfato atómico, ¿no? Y con otro más, y al final vio que no funcionaba, y lo que hizo fue simplificar el cómic, que era un cómic muy simple, es decir, lo que era dibujo de cómic, pero las portadas eran maravillosas. Sí, Y, sí. De hecho, y, creo que en alguna entrevista Ibáñez había dicho que él intentó eso, ¿no? Entre comillas, aumentar la calidad, ¿no? Entonces, menos cantidad y más calidad. El sulfato atómico, pues era en viñetas más grandes, más trabajadas. Claro, el sulfato atómico es una preciosidad. Ahí se nota que Ibáñez ahí sabe, es un enorme dibujante, no solo un trabajador estajanovista, sino un enorme dibujante. Los de animales, los bichos, las expresiones. También en el de Valor y al Toro, toda esta etapa, ¿no? Y se ve que lo que decía Ibáñez es que a la gente lo que le decía es que aquí hay menos viñetas, te lo estás currando menos. Dame más viñetas, ¿sabes? Y él dijo, hombre, pues si es que viñeta más grande es más trabajo en realidad. Hacer las viñetas más pequeñas y, digamos, con composiciones y posturas de los personajes más sota, caballo y rey, en realidad es menos trabajo. Y al final, bueno, la petición de la gente, o lo que diríamos, ¿no? Lo que pedía el mercado, ¿no? Lo que quería más la gente era eso, más viñetas, más. Y creo que por eso se fue decantando por eso, por hacer mucha cantidad y descuidar un poquito la calidad, ¿no? tengo que preguntarte a raíz un poco de esto también, de lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo se hace un chiste. Es cierto que hay tiras y cómics y incluso chistes propios, es decir, viñetas propias, que son eternas. Yo englobaría, si me permites como una alabanza, Niña Pija como una de estas cosas que... porque tú, es decir, ¿cuántos años puede tener Niña Pija? 5 o 6 años, 10. Y sigue, y tú te comprarle a Guille, comprarle los tomos de Niña Pija, lo primero, eh, que abres cualquier página y tiene gracia. Y sigue teniendo gracia de cualquiera de los tomos. Sí, Sigues teniendo esa referencia. ¿Tú dirías que en el momento en el que estabas dibujando a Niña Pija sabías que esto era ad eternum? Es decir, que iba a durar. yo, a ver, ahora podía decir sí y quedarme tan pancho, ¿no? Lo que No, sí espero que no. tenía yo, o sea, yo entré a trabajar en redacción el jueves en 2010 y las primeras tiras de Niña Pija para publicar en el jueves las dibujo a finales de 2013, pero se publican en primavera de 2014. Entonces, yo en ese tiempo trabajando en el jueves, yo había dibujado mucha actualidad, había dibujado una sección así alocada que se llamaba Gas de la Risa, con algunas secciones fijas dentro de esa sección loca que iba variando cada semana, pero lo que no tenía yo todavía era un personaje fijo, un personaje de estos emblemáticos del jueves, ¿no? Como puede ser, pues, Aquí Navaja, Dios mío, La Parejita, Tato, etcétera, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que las páginas de actualidad, que son muy divertidas cuando las lees esa semana, porque conoces la noticia y bueno, son oportunas, ¿no? Y de eso, ahora, bueno, ahora no tanto, pero durante la mayor parte de su historia, el jueves, en gran medida ha vivido de eso, ¿no? De ser oportuno con la actualidad. Pero al cabo de meses, no digamos ya al cabo de años, esas páginas caducan. Ya no, es que yo a veces ahora recupero páginas de aquella época y ni me acuerdo de la noticia y claro, no te hace gracia, no las puedes recopilar. No, entonces, cuando yo pensé en Niña Pija, que era ya una idea que tenía de mucho antes, pero cuando ya yo lo rescaté en serio, con ya todo lo que sabía yo hacer y con el oficio que yo ya tenía, mi intención de entrada fue algo que sea lo más perenne posible, algo que aguante bien el paso del tiempo. Tuve la suerte, no fue del todo consciente la elección, que al elegir un tema como es el pijerío y la desigualdad así de forma más profunda, es algo que se perpetúa.
Entonces los pijos de mi época, de cuando yo era adolescente, se parecen mucho, en esencia, a los pijos de cuando mis padres eran adolescentes y a los pijos de adolescentes de hoy. Cambian algunas cosas, algunos detalles, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces sí, yo hice Niña Pija con bastante voluntad de clásico, que suena un poco pedante esto, pero yo quería hacer una serie que durase más en el tiempo que las páginas de actualidad que también publicaban el jueves. Y esto creo que el jueves es una virtud que tiene, que se le ha reconocido poco, pero que para los autores es genial porque te permite ganarte la vida dibujando páginas de actualidad o de costumbrismo o de cosas más genéricas del momento y que los lectores las reciben muy bien, y luego las series de personajes que acostumbran a ser proyectos personales de cada autor. Es decir, entonces, una revista en la que como autor puedes combinar cosas más alimenticias o de cumplir el expediente, que es muy divertido, trabajar haciendo actualidad y haciendo costumbrismo y cosas más, páginas más de encargo de temas que surgen, y luego combinárselo con una serie personal. O sea, a mí, en todos los años que yo trabajé en el jueves, a mí nadie me dijo que Niña Pija la tenía que hacer más así o más asá, o para bien o para mal. Yo tomé todas las decisiones al respecto, y en general los autores, cuando se les da luz verde a una serie, ellos son los expertos en tirarla en hacerla evolucionar hacia donde ellos consideren y que tenga el recorrido que ellos consideran. Y esto es en pocos sitios puedes hacer, puedes combinar las dos cosas, ¿no? Algo tan de autor como puede ser una serie de personaje, y luego, bueno, pues cosas más de que van surgiendo en semana a semana o mes a mes según los temas del momento. Me gustaría centrarme un poco, ¿vale? Porque tienes una época muy importante en el que te conviertes en el director del jueves. Así es. ¿Vale? Y eso me parece que para una persona que, como hemos dicho, y estamos un poco repasando, ¿no? Hace la carrera de telecomunicaciones, acaba sabiendo que, entre comillas, él no va a ejercer telecomunicaciones y se pone a trabajar en el jueves un poco desde abajo. Llega un momento en el que te encuentras, te dan el timón del jueves o el lápiz mágico del jueves, y te llegan y te dicen que vas a ser el director. ¿Cómo es ese momento? Es decir, ¿tú era esperado, no era esperado? ¿Escupes el café, como pasa en los dibujos? A ver, siempre hay una especie como de relevo, y tarde o temprano a los miembros del consejillo, tarde o temprano le acaba tocando el relevo a alguno de los que ya llevan experiencia en el consejillo. Entonces, bueno, hombre, fue para mí un honor, una gran responsabilidad. Esto es algo que fue a propuesta de RBA, de la editorial matriz en la que desde hacía ya muchos años estaba incorporada el jueves. Y bueno, pues son etapas. Entonces, cada director del jueves supone una etapa, supone también una relación con la cúpula de la editorial, digámoslo todo. Es decir, a mí cuando me proponen ser director, también me dicen, bueno, pues ahora la cosa está así, el kiosco está así, nos gustaría que el jueves fuese pues más por este camino, lo haremos más así, lo haremos más así, y bueno, pues yo con esas directrices, pues yo hice lo que consideré que se tenía que hacer para cumplir de la mejor manera posible y hacer la mejor revista posible. También hay una cosa, que es que en realidad un director no puede ponerlo todo patas arriba. O sea, no puedes revolucionarlo todo. Hay una serie de condicionantes que, bueno, que tienes que tener en cuenta. Y también a mí me tocó una época bastante difícil. O sea, a pesar de todo, a pesar de que el jueves es una revista que tiene lectores muy fieles, a mí me tocó una época donde, bueno, el kiosco en general, todas las revistas de kiosco iban poquito a poco vendiéndose cada vez menos. De hecho, bueno, recuerdo, eso es una anécdota, pero el Interview, que siempre estaba en ventas y en los EGMs, siempre estaba por encima del jueves, desapareció. O sea, es decir,
entre comillas, por buscarte un competidor, porque una de las Sí, particularidades del jueves es que no tiene competencia directa en el kiosco, pues que tu competidor emblemático y, bueno, un poco de otra época, ¿no? Pero desaparezca, te quedes tú ahí, pues bueno, pues es como una cuestión de resistencia, pero ahí sigue la cosa. Y luego también nos tocó, en mi época nos tocó intentar tomarle el pulso, no solo a la actualidad, a las noticias de actualidad, sino al ecosistema, a las noticias de Internet, del Internet social. Entonces, a mí, me tocó, es complicado esto, porque sacábamos una revista semanal dirigida a un público que cada vez más se informaba a través de Internet, a través de las redes sociales, y donde las noticias no es que ya no durasen una semana, es que ya no duraban ni un día, es que ya no duraban ni una tarde. Era un poco frustrante porque nosotros enviábamos la revista a imprenta el lunes por la noche y la revista llegaba a los kioscos el miércoles, como todos sabréis. Y había que hacer una apuesta muy fuerte de qué tema, que hoy más o menos parece que hoy lunes se habla, el lunes había que decidir qué tema que hoy más o menos se está hablando, sobre todo para la portada, el miércoles aguantará y a veces acertábamos y otras veces pues no tanto. Y sí que, claro, en una época en la que kiosco no está bollante, pues había que procurar acertar. Y bueno, pues eso, es una época, un gran reto, pero también una época difícil. No, además, si me permites, bajo tu dirección tú tuviste que enfrentarte posiblemente a retos que otros directores no lo tuvieron. Es decir, a mí se me ocurre un poco, ¿no? Es decir, tú lo has comentado, la crisis del kiosco, los kioscos empiezan a desaparecer, las revistas de papel desaparecen, como dices tú, el interview de buenas a primeras, la imputación del 1 de octubre, o incluso que eso fue... Ahí sí que me sentí un poco yo más dolido. Es decir, diciendo, joder, hemos pasado, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿no? De semanal a mensual, o fue por la época aquella, ¿no? Es que no me acuerdo ya, tengo ya la... Sí, esto fue en 2023. Esto fue ya una decisión. Yo creo que, viéndolo ahora en perspectiva, creo que fue una decisión acertada por parte de la editorial. Y es una decisión que yo aproveché, porque yo ya llevaba un cierto agotamiento acumulado, aunque yo igual no era capaz de notarlo como lo noté cuando me bajé del tren. Y decidí pues dar un paso a un lado y que otra persona se ocupase de la dirección de la revista. Uh-huh. Esto fue en 2023 y el hecho de pasar de semanal a mensual implicó también dar menos importancia a la actualidad y que el jueves se convirtiese en un monográfico quizá más hecho con más calma, quizá cada una de las páginas, pero sigue siendo una señora revista gruesa, sí, con muchas páginas, pero ya no es aquello de cada semana. Además, habíamos ido aumentando el número de páginas semanales y nos sucedió una cosa, que es que lectores de toda la vida nos decían, es que no me da tiempo de leerme toda la revista. O sea, cada semana sacáis un especial de 92 páginas y no me da tiempo a leérmelo todo. Entonces, bueno, esa decisión de, en vez de sacar muchas revistas, es decir, de sacar 4 revistas al mes, con la tirada que sea, pues sacar una y que esos lectores esporádicos se sumen a los lectores fieles de cada semana en otros tiempos, pues ahora, pues bueno, pues eso por lo que tengo entendido, por lo que me han comentado, tampoco estoy desvinculado, pero por lo que me han comentado, la cosa funciona y los números salen y bueno, es una decisión acertada. También los compañeros dibujantes, lo que les he oído es que lo de no tener que estar tan a tope con la actualidad es un descargo agradable, porque la actualidad también, a mí en mi época como director, pues me tocó una época muy polarizada, que se diría, ¿no? Una época muy convulsa, con varios temas, varias agendas políticas muy dispares. Bueno, una época intensa, pero que es más fácil, entiendo yo, hacer humor político cuando
los años 90, que fueron más tranquilos, o los primeros 2000, que también fueron más tranquilos, que una cosa más convulsa como pudo ser la última década y pico. Sí, te entiendo perfectamente, además. Me parece que, aunque yo la noticia de que pasara mensual me la tomé con cierta tristeza, ya te digo, es decir, a ver, yo ya era una persona adulta, aunque no lo parezca al día de hoy, pero el jueves, como te digo, siempre estaba ahí, es decir, te acercabas, siempre conoces por la zona de tu trabajo, por la zona donde vives, algún kiosco que todavía sobrevive o alguna tienda que te da revistas en el que puedes decir, joder, no tengo nada que leer. Yo viajo siempre con un libro, con un TV, entonces no tengo nada que leer, me voy a comprar el jueves. Y tomé la esta con como se ha ido una época. Se ha ido una época. Sí, incluso también, digámoslo todo, cuando una revista semanal anuncia que pasa mensual, es como crónica de una muerte anunciada. Parece que Pero ahí, esto ya pero ahí sigue vaya a actualmente. desaparecer. Sigue, ya te digo, y por lo que me han comentado, buena salud. Quiero preguntarte una cosa que me llama, que tengo curiosidad. Es decir, tú tienes tus propios personajes, tenías tus seccioncitas, por decirlo de alguna manera, con todo el cariño, pero también te tocó dibujar algún personaje clásico, por decirlo, de la revista El Jueves. Máquina Baja o Martínez el Facha. ¿Guardas algún especial recuerdo sobre alguno de ellos? Que te hiciera especial ilusión. En esto que dices, no sé si esto no es del todo. No sé si. A lo mejor Yo me he equivocado, ¿eh? esto igual, es que por ahí creo que hay por ahí una frase en algún titular que no está del todo bien claro. Yo no he llegado. He llegado a hacer alguna versión de alguno de los personajes, pero en episodios Vale. muy esporádicos. Yo no me he encargado de redibujar ninguno de estos personajes, no. No, yo me refiero, estoy tirando de memoria, ¿vale? En el que hubo uno, a lo mejor dos o tres números del juego en los que, voy a usar el plural, pero de forma majestática, colaborabais, sobre todo las viñetas más fijas, los personajes se cruzaban. Esto se ha hecho alguna vez, incluso también hay compañeros, sobre todo Ricardo Peregrina, que es un gran versionador, ha versionado varias veces Ahí va, a Máquina Baja, Historias de la Puta Mili en versión actualizada, y esto él lo domina, y sí, a veces se hacen estos experimentos y estas cosas que sobre todo aprecia el lector fiel de cada semana, de cada mes, que bueno, al final es a quien hay que dirigirse porque es que Es que yo, por el que te ejemplo, apoya con constancia. me acuerdo de un par de números en los que para ti que eres joven, estoy hablando de memoria memorísima, ¿eh? Así que esto está fuera de guión. Quizá era un especial 35 años, alguna cosa así, un especial número 2000, que había como, o que dos personajes aparecían en la misma página, Y series que distintas, se una cosa cruzaban, así. que creo que los autores se cruzaban entre ellos. Me acuerdo perfectamente de para ti que eres joven, que de buenas a primeras estaba dibujado por otra persona y lo interpretaba a su manera. Y, y el cómic era, bueno, la revista en aquel momento, esa revista para mí era muy loca, es decir, debe estar guardada en alguna caja, porque llega un momento en el que no me ocupa. Entonces, ya te digo que era por ahí el tema de, que iba la pregunta, de si alguna vez tuviste que dibujar alguno, o no sé, no, tampoco quiero centrarme mucho en ello. Yo recuerdo, ahora no recuerdo, ¿eh? Pero alguna vez, algún detalle sí habré hecho, pero ahora no recuerdo. También en estos especiales, sobre todo los especiales conmemorativos, ¿no? De algún aniversario señalado, una fecha redonda, que el jueves los ha ido celebrando y desde los 25, los 30, 35. Y bueno, ahora el año que viene, el jueves cumple 50 años. Ujú. Madre mía. Pues siempre hay que encontrar una excusa, un planteamiento que dé sentido a ese especial, que es un poco más autorreferencial siempre. Y como se han hecho tantas cosas tan diferentes, pues bueno, hay que ir encontrando, pero bueno, pero es un milagro que siempre se encuentran ideas nuevas y planteamientos nuevos y sigue siendo muy divertido. Tú llega un momento, como dices tú, te desenganchas del jueves y te llevas a Niña Pija. No hubo ningún problema, ¿no? Es decir, para coger tu personaje, decir, me voy a llevar estas tiras. No, porque el jueves siempre ha sido, a diferencia de Bruguera, el jueves está fundado por autores y lo del respeto a los derechos de autor es una cosa que está muy clara y que de hecho no tendría sentido volver a lo de Bruguera, así que no. También el jueves y como no está muy por la labor de sacar recopilatorios,
pues no pone pegas a este tipo de recopilatorios hechos fuera del jueves. De hecho, bueno, es eso, ¿no? Que en principio, tradicionalmente, el jueves tenía como la primera opción, ¿no? De si quería sacar un recopilatorio, pero si no quiere sacar el recopilatorio, pues no pone impedimentos a que el autor lo mueva por otros sitios y es lo que ha pasado en las últimas décadas, que ya que el kiosco ha cambiado, ya que aquella colección de recopilatorios, los pendones del humor del jueves, ya no se han sacado, igual ha perdido un poco el espacio en el kiosco, ¿no? El recopilatorio del jueves. Y algún intento que se ha hecho de alguna cosa de fascículos y tal, no ha acabado de funcionar tan bien, ¿no? Porque claro, estas cosas a las que abandonas el espacio, luego reconquistarlo es complicado. Y los hábitos hoy de acudir al kiosco han cambiado mucho y estas cosas son difíciles de recuperar. Entonces, no, en ese sentido no. A mí no me han dicho nada, no ha habido ningún problema. Eh, ya encaramos como la recta final con el penúltimo bloque y nos centramos un poco en Niña Pija. Yo te redescubrí a raíz de que el algoritmo loco de Instagram, he de confesarlo, de pronto me empieza a sacar historietas de una rubia y me hace mucha gracia, pero mucha, mucha gracia. Y esto lo he leído, esto me suena, esto... Tu cerebro empieza a hacer conexiones y ya sabes de dónde viene. Y tengo la sensación, siempre he tenido la sensación, a ver qué te parece, es decir, porque ya que estás aquí, me gustaría preguntártelo, de que Piluca no es mala de por sí, es decir, creo que no actúa con crueldad, es decir, lo que pasa es que vive en una burbuja, ¿no? Que le hace tener un comportamiento, entre comillas, cruel. Sí me parece, por ejemplo, malo o cruel su amigo, bueno, Gonzalo. Que es para darle dos hostias. No sé si estoy equivocado o yo, no sé. Sí, sí, no, a ver, de todo esto yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices. O sea, es un personaje ingenuo y el problema son los valores que le ha transmitido su entorno en la cárcel de oro, la torre de marfil en la que vive y las carencias, al final tiene carencias para interpretar la realidad. Esto es lo que le pasa, ¿no? Y sí, también creo que al principio era más cruel, era más mala persona, pero no sé, al final igual es que yo como autor le acabo cogiendo un poco de cariño, como padre de la criatura, le acabo cogiendo un poco de cariño al personaje y ya no tiene, luego a la que va avanzando la serie, ya no tiene esa maldad primigenia que podía tener en las primeras viñetas y también por hacerlo más divertido, ¿no? Pero sí, sí, por ahí va la cosa. Pues lo que decías del algoritmo de Instagram, pues yo estoy muy agradecido. Ha tardado, ¿eh? Instagram ha tardado en despegar, porque yo a Instagram llegué muy tarde. La verdad es que es de esas cosas que yo, en cambio otros compañeros desde el principio han estado ahí y han colgado sus trabajos y tal, pero yo perdí ese tren y llegué muy tarde. Y una cosa curiosa es que es una hipótesis, ¿vale? No lo puedo saber, pero en el momento, porque yo en el pie de texto, porque la cuenta en la que cuelgo las viñetas es mi cuenta personal, Guille Marvel, y siempre, pues últimamente solo pongo prácticamente tiras de Niña Pija. Entonces yo ponía debajo en el texto, Niña Pija, guión, tira número no sé qué de 645. Y aquello alguna funcionaba muy de vez en cuando, pero en general poca cosa. Y a la que en vez de poner Niña Pija puse NP, tira no sé qué, no sé cuántos, aquello empezó a despegar más. Y tengo la sospecha de que como en el cono sur americano la palabra pija es Sí, un modismo vulgar, muy, muy mal hablado para referirse al órgano sexual masculino, pues es posible que el algoritmo de Instagram, nuestro amigo Zuckerberg, le da igual todo y es igual. Aunque esto venga de España, en España ese modismo no signifique lo mismo, da igual. Cápaselo, ¿sabes? Córtale el alcance. Y ya te digo, este año, de hecho alguna vez me habían tumbado alguna viñeta
alguna tira de niña pija con argumentos bastante locos. Y desde hace unos meses está funcionando muy bien y es lo que más está llegando a más gente, y yo sin aflojar la mosca, todo esto va solo entre comillas. Que hay gente con el blue check que no tiene el mismo alcance y supongo que premia la constancia y bueno, y esto, ¿no? Que vas llegando a más gente. También esto de lo de montármelo yo por mi cuenta y promocionar de forma tan exhaustiva la tira, es decir, no publico todas las tiras existentes, pero publico muchas. O sea, yo no... Esto es algo que seguramente una editorial convencional no me dejaría hacer, porque es como, ¿qué haces? Estás regalando, entre comillas, el material que supuestamente quieres vender. O sea, es decir, un poco es la mentalidad antigua, que yo soy antiguo de artesanía y tal, pero para estos modelos de negocio intento ser abierto de mente, pero lo que mis compañeros veteranos del jueves, todos gente muy experimentada y a los que yo respeto muchísimo, pero siempre me habían dicho que si tú ofreces algo gratis en internet, ¿cómo pretendes luego vender? Uy, Eso mismo, y yo eso entiendo su postura, entiendo por qué lo dicen y el entorno que les ha llevado a tomar esa conclusión, pero creo que hace ya tiempo que todo esto ha cambiado. O dicho de otro modo, si tú sigues el modelo antiguo de mi cómic, lo vendo, lo pongo en la tienda y no lo promociono enseñando el contenido, vas a vender muy poco o no vas a vender porque no lo van a conocer nadie. Es preferible que la gente lo conozca a fondo, que haya gente fan, que se haga fan y que te lo compren los fans, que ya a base de haber visto mucho contenido digan, ostras, esto me gusta mucho, lo compro, aunque podría seguir viendo tiras, aunque no estén todas las que están disponibles, eso ya me da para mucha lectura sin tener que pagar, pero lo que yo con esta estrategia de promoción he intentado es crear fans, crear gente que le guste tanto que diga, mira, va, lo compro para leerlo de la forma más cómoda posible, porque las redes están muy bien, y Instagram está muy bien, pero no es la forma más cómoda de leer tiras. O sea, lo de pasar, yo como señor mayor, déjame que me ponga quejica, pero lo de pasar tira a tira con el dedo, a mí eso me parece un atraso. Yo, Guille, es la tónica general, y es lo que nos hemos acostumbrado, y porque el tamaño de la pantalla del móvil es el que es, y lo cogemos en vertical y lo que sea, pero me parece un atraso. Es un atraso. Mira, yo, Guille, es decir, para dar un contexto de cuándo estamos grabando, creo que viene a colación, ¿no? Es decir, estamos grabando un jueves, que es 2 de junio, y hace 24 horas PlayStation no anunció la muerte del formato físico. Estoy hablando. Es verdad, sí. Sí, la muerte del formato físico de los discos. Y bueno, todas las redes han ardido, ¿no? No, nos tenemos que poner. Y yo es una cosa que siempre he dicho, es decir, lo hablaba con Aranzo Serrano, no sé si la conoces, es una autora española de fantasía nórdica, y dice que ella guarda todos sus manuscritos y todo eso. Y yo me leo las cosas en físico. Es decir, yo te conocí a ti por Instagram, locuras del algoritmo, pero al final acabé comprándome los tomos de Niña Pija. Muchas gracias, por cierto. No, muchas de nada. No. Es decir, soy partidario, es decir, yo soy informático. Es que para que veas un poco el máximo. Y soy fuertemente defensor del formato físico porque soy muy consciente de que las cosas existen cuando las puedes tocar. Yo puedo tocar un cómic de Niña Pija y sé que existe un cómic de Niña Pija porque lo tengo en mi mano. Más allá de que estas ideas de no, es que te lo pueden quitar cuando quieran, es que no lo posees, evidentemente, es decir, pero eso no es una novedad, es decir, el pago por servicios llevamos haciéndolo años, y yo tuve una discusión muy fuerte, muy fuerte con una persona, porque hubo un momento que creo que fue HBO, quitó una de mis películas favoritas, es decir, que es Lo que el viento se llevó, que fíjate tú qué película, la quitó de su y aludía a temas racistas, y digo, el que haya escrito eso
es que no se ha visto la película. Es decir, no se ha visto la película, no sabe nada de la película. Claro, cuando tú dices, hemos quitado lo que el viento se llevó por temas racistas, estás diciendo que es una película racista. Lo cual, cuando la ves, te das cuenta de que no va por ahí la película en ningún momento. Va de muchas cosas menos de eso. Y eso, sí, a mí me suena un poco a excusa para no renovar derechos o para no buscarse problemas, porque la interpretación, o sea, bueno, igual retrata una sociedad, ¿no? Y el espectador puede sacar su conclusión y... Pero la diferencia está en que hay alguien que si esa película no se ve y ese es el mensaje que se queda, llegaremos a la conclusión, ¿no? de que lo que el viento se llevó es una película racista. Bueno, al final si se reduce todo, ¿no? La entrada en la Wikipedia de 5 palabras que queda exactamente, película racista, hombre. Entonces, el mensaje se modificará y no es así. Es decir, por eso, yo desde hace mucho tiempo, y en la medida que puedo, las cosas que me gustan y amo, tengo suerte de poder tenerlas en físico. Guillermo pues, mira, Dime. No, que ahora que dices esto, Carlos, tengo amigos, es que mis amigos de la universidad, que son los que yo he conservado sobre todo en mi vida adulta, son todos informáticos, telecos, etcétera, y son todos un poco Amish, en el sentido, es decir, a ver, entendámonos, es gente muy tecnológica, que conoce bien la tecnología, pero que tiene un criterio y no se deja llevar por las tendencias imperantes. De hecho, ahora, bueno, tengo amigos que se han pasado al físico desde hace tiempo y que lo valoran, y que esto sobre todo porque, bueno, estas grandes plataformas, Amazon, etcétera, pues hacen lo que les da la gana y nunca estás seguro de poseer aquello que has comprado. Yo de hecho, hace poco, es decir, a mí hablábamos pro de micro de mi hija, pues bueno, porque la edad y tal, y mi hija, pues las voy inculcando, como buen padre friki, películas frikis. Es decir, mi hija, un padre que tiene un blog que se llama El Cornetín de Gondor, te puedo asegurar que ha visto 2 veces El Señor de los Anillos. Y los orcos y los Urujai no le dan nada de miedo, nada. De hecho, lo primero que hace cuando papá le pongo una película, papá, ¿y en esta película hay peleas? Sí, con monstruos, sí, bien, como que le gusta, ¿sabes? Y queríamos ponerle Tintín, la de Spielberg. Es imposible de encontrar las plataformas. Y dije, menos mal que papá es un puto enfermo y la tiene, y se la pusimos. Por eso digo que en esta época, en estas cosas, es decir, tener niña pija es un poco lo que estaba diciendo antes de Guillermo del Toro. Es decir, es la gente que tiene cosas en formato físico, en cierta manera son guardianes, ¿vale?, de la cultura. Sé que este título queda como muy rimbombante, pero sí. es cierto que yo puedo decir a una persona, lo que el viento se llevó es muy racista, y puedo decirle, vente a verla a mi casa y después me dices de qué va la película. Es decir, tienes esa labor. A lo mejor me estoy desviando un poco del tema, pero justamente como estamos grabando en este preciso momento en el que parece que quieren... Sí, luego también, ahora que dices esto, yo cuando me lo monté por mi cuenta para autoeditarme Niña Pija, yo también había ido apuntando ideas de cómo creo que se puede comercializar el integral de una serie longeva, como es Niña Pija, y una de las cosas que más me tentaban y que he podido implementar y llevar a cabo es que conviva en una misma web autogestionada el formato físico, para quien tiene claro que lo que quiere es el formato físico, con el formato digital. Porque normalmente cuando hablamos de formato digital pensamos eso en Amazon, en Netflix, en plataformas enormes, ¿no? Con formatos privativos que tú a eso no te lo puedes descargar y leer libremente, porque aquello, bueno, todo es hackeable en esta vida y todo se puede liberar, ¿no?, de alguna manera. Pero en mi web de Niña Pija, ninapija o niñapija.com, lo puedes escribir con ñ o sin ñ. Luego hablamos de la nena pija. Puedes comprar el digital, o sea, puedes comprar el integral en digital, y es un PDF sin DRM, y además puedes pagar el precio que a ti te parezca justo. Sí. Es una cosa que copié, que me inspiré en Panel Syndicate,
de Marcos Martín y compañía. Y la verdad es que estoy satisfecho. O sea, es el resultado, la acogida es buena y bueno, se va vendiendo. Y lo de que la gente pueda escoger el precio que le parece justo, a mí me parece un acierto. Ahora, es algo que una editorial convencional no te va a No, dejar hacer, porque esto son cosas más de autogestión, de autores que nos lo montamos por nuestra cuenta. Pero en realidad, una editorial, si fuese inteligente, yo creo que podría poner en marcha un sistema de paga lo que pay what you want y podría salir a cuenta. yo voy, Porque yo voy creo, más, yo voy más, yo voy más otra cosa, fíjate, es decir, yo te conocí a ti a través de Instagram, te, te leía todas las tiras que publicabas, me hacía mucha gracia, me iba a la web de Niña Pija a ver qué había, y al final acabé comprando 4 tomardos. Es decir, aprovecho por una cosa, me encanta el formato que has escogido. Es decir, el ah, formato horizontal, Mafalda. Mafalda, Mafalda, sí, Pinut y sí. tal, me encanta. Sigo. Y al final acabé pasando por caja porque ya no es que sea fan, que evidentemente estoy aquí por una razón, sino porque me apetece tenerlo, es decir, los tengo aquí al lado y son de estas cosas que, como digo yo, es decir, son para una lectura de 10 minutos, que no vas a estar mucho más, para que estás esperando a que baje la niña para llevarla al colegio, pues te coges y yo te digo, lo abres por la mitad y te hace gracia. Y tiras para adelante y te hace gracia. Es decir, al final acabas pasando por caja con el formato físico, más allá de pensar en ediciones exclusivas, ediciones coleccionables, ediciones... Lo hablo Sí, un también, poco... también yo el formato físico por el que me decanté es un formato que es de calidad, pero es asequible. O sea, son tomos de 204 páginas por 21 euros. Sí, no, no, Gastos de envío incluidos. que, Es un precio que está que los, bien. que los he comprado. Que Sí, sí. sí, sí, no, sí, si no te Y lo que digo a digo, ti, lo digo no, a no, quien no, nos esté no. escuchando. Pero quiero Que decir no, que no. también hay una tendencia, creo yo, en los últimos tiempos, que es a editar muy lujosamente todo. Porque aquello va a tienda, ¿no? Entonces, entonces, yo no sé si tendría sentido. Es que no sé. Hay cosas que creo que tienen que tener precios más asequibles, más populares. No sé. Siempre estás a tiempo de sacar una edición muy lujosa. Y si algo te gusta mucho, una edición muy lujosa está muy bien. Pero bueno, también, ahora que dices esto, yo en su día, yo al principio lo que quería sacar era un tomo único. Con las tiras igual no en apaisado, sino en página, como originalmente se publicaban en el jueves. Lo que pasa es que la mayoría se pueden partir en dos medias páginas. Y quería sacar un tomo de eso, de 400 y pico páginas, pero estuve sondeando así amigos y tal, y muchos me decían, oye, pero es que eso es muy incómodo de leer. Puede ser chulo para tener ahí en la estantería, pero para leer, y yo al final prioricé la comodidad de lectura y ya puestos un precio que fuese razonable, antes que no eso, ¿no? El formato de lujo que como autor siempre te tienta, porque dices, hombre, es una obra en la que me he esmerado mucho y me gustaría que estuviese editada. eh, Muy lujosamente estaría muy bien, pero no todo tiene sentido. Eh, quería antes, decías tú de tu web, ¿no? Que se llama Nena Pija. He visto que en catalán tiene una fonografía. Te pongo en situación. No hablo catalán, no sé nada de catalán, pero sí lo entiendo. Motivos, dos principalmente. Yo veraneaba mucho en la costa valenciana y en la costa valenciana llegaba a TV3 con una serie que Hombre, era Bola de Drac. hombre, bola de drag. Con lo cual, muchos madrileños, es decir, entendemos catalán, por decirlo de alguna manera, porque nos adelantábamos a Telemadrid viendo los dibujos animados y ya sabíamos cómo iba a resultar la pelea. Y O sea, segundo, tú dices corpatit y no dices picolo, ¿no? O sea, no, no, digo Piccolo. Digo Piccolo Ah, porque, vale, vale, vale. porque, porque Bueno, lo que molaba para nosotros es que volvías de las vacaciones de verano, volvías al colegio y el ya primer día era te anticipabas. te anticipabas a mira lo que hace Piccolo, mira lo pero tú lo entendías. No sé si me sigues. Es decir, Sí, 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 sí. No, sí, sí. Bola de drag
Yo creo que ha salvado el catalán para varias generaciones. Es más, No sé no sé qué pasará con el catalán en un futuro, pero mi generación y varias, Bola de Drac ha sido, bueno, es que es de estudio, es una cosa de estudio. y luego tengo amigos, bueno, te lo he comentado un poco fuera de micro, bueno, que me hacía mucha gracia cuando quedaba con Joan y con Andrés, estábamos hablando de algo y cuando ellos se enzarzaban, bueno, no se enzarzaban, la conversación estaba más dirigida entre ellos, su mente hacía un clic completamente y se pasaba al catalán. Sí, es que esto en Cataluña, cuando conoces a una persona en un idioma, independientemente del idioma que cada cual hable en su casa, Sí. Eso que me acabas de decir tú, me lo dijeron ellos. Cuando conoces a alguien en un idioma, se queda ya para siempre. Sí, me lo dijeron ellos, me lo dijeron además. Rara. Y dice, ay, perdón, Carlos, no sé qué, que estamos hablando. A ver, si yo os entiendo, os agradezco que habléis en castellano cuando estéis hablando conmigo, pero os entiendo. Otra cosa es que habléis muy rápido o tal. Entonces, Sí. entiendo, leo y más o menos, es decir, porque me hace curiosidad, prácticamente. Pero el nena pija en catalán es nivel hardcore, ¿eh? Porque... Sí, claro, ahí está el tema. Y digo, uy, esto tiene retranca. Esto tiene especial. Sí. Porque no es un catalán de Bola de Dragón, por lo que he podido intentar entender, ¿no? Es un tonito un poquito más de barrio rico, por decirlo de alguna Sí, a manera. ver, la cuestión es, yo siempre he trabajado en español, en castellano, porque, bueno, mira, por las circunstancias. Pero yo soy de Barcelona y yo en mi familia y en mi entorno de amigos hablo mucho catalán. Entonces me hacía ilusión hacer algo en catalán y cuando daba vueltas esto de sacar un integral de niña pija y tal, dije, ¿y si lo tradujese al catalán? Y entonces tenía como dos opciones, así. O sea, la opción más lógica hubiese sido traducirlo en catalán correcto, o sea, ortográficamente y sintácticamente correcto, ¿no? De aprobar la selectividad, para entendernos. Y eso hubiese sido lo lógico, lo institucional, lo que cualquier editorial catalana que edita en catalán hubiese hecho. Pero es que se me ocurrió que, porque, ¿y si la versión en catalán tuviese una capa extra de humor? Y los personajes protagonistas, como son todos pijos, y bueno, aquí, bueno, Cataluña, pues el mundo idiomático del catalán es más reducido, es más pequeñito, y hay dialectos, ¿eh? El catalán tiene distintos dialectos, distintos sociolectos, y en Cataluña en general, cuando alguien piensa en un pijo de Barcelona, ¿vale? Entonces, el habla de Barcelona y el dialecto, este sociolecto de los pijos de Barcelona es muy característico, es muy con la A, o sea, es decir, por decirlo muy a lo bruto, dicho muy simplificando y reduciendo, los dialectos del catalán se distinguen sobre todo por las vocales, es decir, en Lleida hablan con la E, ¿vale? Ellos dicen Lleide, por así, como Sí, te entiendo. Lo parodiamos así, y los de Barcelona hablamos con la A, ¿vale? O sea, decimos Barcelona, todo con... Entonces los de Lleida dirían Barcelone, ¿vale? De hecho, la institución deportiva más importante de Barcelona, el nombre oficioso, se escribe un poco como escribo yo en Niña Pija. O sea, el Barça, o sea, no se escribe Barce, se escribe Barça, con as, Sí, y una cedilla. Entonces yo lo que se me ocurrió es, ¿y si los personajes pijos, los protagonistas, los textos de los bocadillos está escrito con un catalán, con una ortografía particular, que sea un poco transcripción fonética de este habla de Barcelona así exagerada pija? Y bueno, un poco por inconsciencia, y lo fui haciendo esto a ratos libres, y bueno, van pasando los meses, le vas dedicando no sé qué, al final ya tienes todas las tiras traducidas, que fue muy laborioso esto, ¿eh? Pero, y bueno, y lo grave es que yo aquello lo acabé y lo había enseñado muy poco a la gente. Es una cosa que hacía casi yo por mi cuenta, para mí, y cuando lo empecé a enseñar, hubo amigos que me dijeron, ostras, esto me cuesta mucho de leer. O sea, es decir, una persona que conozca la ortografía fabriana, ortodoxa, normativa, claro, le cuesta un poco entrar, ¿no? Sobre todo los textos largos. Y dije, madre mía, ¿qué he hecho? Porque esto ya tenía los tomos ya impresos casi.
que he hecho, bueno, o no estaban impresos, pero ya los tenía traducidos. Que la de meses de trabajo a ratos que le he dedicado yo a esto, igual esto no funciona, no sé qué, no sé cuántos, pero dije, mira, ya está, tiro para adelante y si esto a la gente no le gusta, pues mira, tampoco, como es una tirada pequeñita, pues tampoco pasa nada. Y para sorpresa y también tranquilidad mía, la gente en Cataluña le ha hecho mucha gracia en general. Hay gente que no entra, que le cuesta, pero de hecho en el Salón de Barcelona, en mi stand, la versión en catalán de Nena Pija se vende significativamente mejor que la versión original. Bueno, también porque como es más cercano, ¿no? Es una cosa... Es eso, tiene una capa extra de humor y le hace mucha gracia a la gente que no es de Barcelona, porque los de Barcelona somos un poco... normalmente nos reímos, ¿no? De los otros dialectos, ¿no? Esto es del agro, de Pallés. Y cuando se toca reírse de los de Barcelona, hace mucha gracia, fuera de Barcelona y también dentro de Barcelona. Y ya te digo, ha sido una cosa arriesgada esto de hacerlo tan a lo bruto, pero estoy satisfecho. Y a la gente en general le hace gracia. Es un poco, también es aprovechar que ya que me lo autoedito, yo pienso, esto es una cosa que para convencer a una editorial convencional, o incluso si quiero hacerlo a través de una institución pública, porque hay muchas instituciones aquí en Cataluña que cuidan el catalán y apoyan a cosas que se hacen en catalán, pero bueno, claro, pues una cosa tan escrita, tan a lo bruto, tan... Porque es punky, pero claro, no es punky porque son personajes pijos, pero ya me entiendes, ¿no? Una cosa Sí, sí, no, te entiendo. Que rompe un poco las normas, pues... De hecho, Albert Monteis, compañero, amigo, maestro, cuando lo vio en catalán dijo, ostras, esto es como el IVA, como el Máquina Baja, pero al revés, es decir, quienes hablan mal son los pijos, y es cierto que los personajes que no son pijos, de Nena Pija, de la versión en catalán, el resto de personajes, la gente corriente, los textos están escritos en catalán perfectamente normativo, tanto ortográfica como sintácticamente. Entonces, claro, los que hablan mal, los que se saltan las normas porque sí, son los pijos. Que bueno, también es un mensaje que creo que es coherente y sólido. Tengo que hacerte una pregunta como madrileño de 3 generaciones. Dime. Y es... Eres gato. Soy gato, es decir, mis padres son de... Cuando hablamos de Madrid no hablamos solamente de la ciudad, hablamos de la comunidad, que te puedo decir que hay poquísima gente. No, pero poquísima gente que sea ya de la comunidad de Madrid, es decir, porque yo vivo en Getafe y bueno, en Getafe hay gente que viene de Extremadura, que viene de Colombia, que viene de Ecuador, es decir, hay mucha gente y bueno, mis padres son de la comunidad de Madrid, es decir, son de Getafe. Mis abuelos son de Getafe, es decir, yo soy getafense casi de 3ª generación. Y eso ya es un logro. No es que esté especialmente orgulloso, que entiéndeme, que uno es de donde pase, no de donde nace. Pero tengo una duda que me hace mucha gracia. ¿Qué le pasaría a la Nena Pija si llegara a Madrid? Uy, pues es una buena pregunta. Yo es que lo que creo es que, porque esto es otro tema, porque el personaje es una nacionalista española, tanto en la versión original como en la versión en catalán. O sea, es decir, la orientación nacional no cambia. Es decir, Piluca en catalán sigue siendo... Pero yo siempre me lo imagino que no ha salido de Barcelona. Es decir, bueno, que no ha salido, entiéndeme. Hay un momento en el que se va en un yate. Sí, bueno, se va en un submarino. Pero es decir, yo creo que según qué élites, tanto el pijerío de Madrid como el pijerío de Barcelona se parecen bastante. Hay algunas coincidencias y en eso me baso, ¿eh? Sí. Es cierto que hay en Barcelona, pues sobre todo en estos últimos tiempos, se ha ramificado un poco más el eje nacional, pero sigue habiendo, o sea, la gente de orden, es, para entendernos, patriota española. Vale. Entonces, en ese sentido, no creo que hubiese grandes diferencias. También yo he de decir que yo tengo familia en Madrid. A ver, Guille, lo pregunto de forma de humor, es decir, no... Sí. No me estoy... No, pero que como hay sensibilidades, hay sensibilidades. Pero yo tengo familia en Madrid y, claro, yo originalmente, esa Niña Pija en la versión original, yo no estaba circunscrita a ninguna ciudad. Es decir, yo ya lo hacía deliberadamente
porque esto iba dirigido al lector del jueves, Sí. lectora del jueves, y yo lo que pretendía es que cualquier lector de España pudiese imaginarse que esos personajes vivían en su ciudad más próxima. Entonces yo fui al denominador común siempre, ¿sabes? Entonces yo conozco un poco el pijerío barcelonés y un poco el pijerío madrileño. Entonces yo lo que hice fue coger un poco el denominador común. Porque también creo sinceramente que son más las similitudes que las diferencias en estos estratos sociales. Pero claro, a la hora de traducirlo al catalán, Yo creo que gana. lo tuve que geolocalizar. Ay, a mí, yo creo que me hace más gracia cuando supe que era de Barcelona. No porque fuera de Barcelona, sino porque le da otro contexto. No sé. Sí, también creo que pero esto igual solo lo tengo yo en mi cabeza, pero la protagonista, Piluca y su familia son procedentes de la burguesía industrial comercial, por así decirlo. En cambio tiene alguna amiga, Begoña, que es más aristócrata. Pero esto es una cosa que no se explicita mucho, ¿eh? Hay un par o tres de tiras donde se dice. Begoña es la que está siendo con un hipster que le hace vestir de... No, esa es Epifanía. Begoña es la que es así más voluminosa. Ah, vale. Es que la que no, por el físico no encaja, pero intenta encajar pero te quieren muchísimo. Sí, o sea, no eso. Y entonces, esta Begoña se supone que es grande de España y no sé qué, no sé cuánto. Es que esto igual es una cosa más claro, en Cataluña no hay mucha aristocracia. La aristocracia que queda es muy venida menos. Y esto es una cosa igual más mesetaria, más castellana pura. Y bueno, es decir, también la serie de Niña Pija intenta retratar, aunque no se especifique en qué ciudad sucede todo en todo momento, intenta retratar a través del entorno de las amigas, de los padres, de otros ambientes, distintas ramificaciones del pijerío. Pero bueno, son sutiles, o sea, que son sutilezas, ¿eh? Que quien las perciba y quien le vea mérito, bien, pero tampoco hace falta distinguirlo mucho. No, yo te quiero decir que habiendo contextualizado Niña Pija y sabiendo que es de Barcelona, es decir, como que ciertas cosas tienen como más sentido, ¿no? Es decir, el trato con sus amigas, la forma, ¿no? Es decir, a lo mejor como personalmente conozco la ciudad, es decir, yo he ido mucho, mi mujer iba allí a hacer unos cursos y yo la acompañaba y bueno, pues con Joan y Andrés, es decir, la he paseado mucho, el barrio gótico me encanta. Es decir, enseguida te sientes un poco como diciendo, entiendo, quizá lo perciba de otra manera, entiendes las cosas de manera distinta. Puede ser, también yo soy de Barcelona y aunque yo intente hacer cosas genéricas, el hecho de que yo sea de Barcelona acaba pesando y hay muchas cosas que se acaban permeando en los dibujos y en las series que yo no las noto y igual sí que lo notan los lectores. Bueno, vamos allá un poco ya al final, no te entretengo más, y quiero hacerte un par de preguntas. Es decir, ahora mismo que estás leyendo, es decir, si tuvieras que darte la vuelta, imaginemos que estás y tuvieras un cómic al lado, ¿qué cómic sería? ¿O cómic, libro, película, vocalista? Pues ahora últimamente me ha dado por los clásicos de la literatura, ya te digo, y ahora mismo me estoy leyendo, mira, lo que tengo aquí es Hijos de la Medianoche de Salman Rushdie, que es un autor de quien no había leído nada y, bueno, lo digo porque pero toda la vida me han dicho que me parezco físicamente a este hombre, entonces, bueno, es una frivolidad, ¿eh? Conozco tu miniatura y conozco la fotografía de Salman Rushdie, pero no más. Bueno, es lo que estoy leyendo. Y ya te digo, de cómic he de confesar que estoy un poco, me tengo que poner las pilas un poco porque estoy un poco fuera de onda últimamente. Bueno. Voy acumulando cosas, pero no me lanzo. Guille, que la pila no deje de crecer. Es decir, a mí me dice mi madre, que viene a visitarme de vez en cuando, pero no te cumple más te veo. Si esos que tienes ahí todavía no te las has leído, digo, esa pila no tiene que dejar nunca de crecer. Es decir, y además creo que da esperanza. Es decir, te da en el sentido de hay un montón de ideas ahí a las que estoy abierto a conocer y creo que todavía tengo tiempo hasta mi muerte de poder leérmelo. Por eso sigo comprando TVOs y libros. No hay ningún problema. ¿Hay alguna obra
que te hubiera gustado hacer o algún personaje que te hubiera gustado hacer? Que digas, este tiene que haber sido mío. O cómo no se me ocurrió antes. Mira, es que ahora mira, me he levantado para mirar en la estantería. Mira, el último cómic que me he comprado es Chartwell Manor. El autor es. El autor es Glenn Head, que es un TVO que recomendó Robert Crumb hace años y dije, mira, me lo pillo y lo tengo pendiente de leer. Por dar aquí un dato. Decías un cómic, algo que me hubiese gustado hacer a mí. Sí. Me cuesta pensar. Hombre, ahí, claro, a veces ves, bueno, los grandes clásicos, los que me han resultado mayores influencias, pero en general cada cómic es de su autor. Yo igual lo que sí me gustaría, pues es aquello que dices, hombre, hacer algo tan bueno como pues, los álbumes de Asterix más geniales, los álbumes de Super López más geniales. Yo tengo la intención, seguramente aprovechando los personajes de Niña Pija, de hacer historietas largas, un poco en formato álbum francés o algo así. Y es algo que tengo apuntado y estoy trabajando en ello poco a poco, pero... Eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque en la última página del cuarto tomo, ¿no? Dices, nos dices que en algún momento, es decir, en preparación, la primera historieta larga de Niña Pija. Así es. Y entonces, va a haber más, y va a haber más en otro formato, sí. En una historia larga, ¿no? Entonces, Niña Pija en Madrid. Niña Pija volverá, podría ser, como Asterix, ¿sabes? Que se va por distintos sitios. Lo he dicho por eso, no te lo he dicho por otra cosa. Guille Marvel, ¿ironía o homenaje? Pues en realidad yo no soy mucho de cómics de superhéroe. He leído cómics de superhéroe, pero tampoco soy mucho de cómics de superhéroe. Y de hecho, entre las dos grandes editoriales de superhéroes americanos, te he de confesar que soy más de DC que de Marvel, aunque hay cosas de Marvel que me gustan, ¿eh? Pero es Martínez Vela, o sea, me llamo Guille Martínez Vela y lo contraje a Marvel. Y sí, hay gente que me dice, eres Marvelita. Ay, por favor. Bueno, sí. Qué patinada. No pasa nada. Sí, no, está hecho un poco adrede, para ubicar en... De hecho, esto, claro, yo tenía este nombre desde un poco antes de todo del universo cinematográfico, de que lo petase tantísimo el universo cinematográfico Marvel de las últimas décadas. O sea, Guille Marvel es antes de Los Vengadores, la peli. Sí, te entiendo perfecto. Pero bueno, que Marvel me parece respetable a su manera. Era porque pensé que era por algo, decir, claro, lo lees y dices, me voy a quedar con la curiosidad y he decidido que no. Guille, yo por mi parte, ha sido una charla de 2 horas, lo parezca o no. Encantado, pues oye. Y me ha parecido de las mejores que he tenido, me encanta, de verdad. Muchas gracias. No sé si quieres comentarnos algo más antes de cerrar y despedirnos. Es todo tuyo. Pues nada, muchas gracias por el interés. Lo único, que os quiero agradecer este interés por un proyecto como el de Niña Pija en especial y el apoyo. Y que es curioso porque estos proyectos autoeditados, en general, los medios informativos culturales más consolidados, y es que apenas, tampoco quedan muchos, hay que decirlo, pero no acostumbran a interesarse por estas cosas autoeditadas, estas tendencias, ¿no? Porque cada vez hay más gente autoeditándonos y cada vez nos va mejor a quienes nos autoeditamos. Y creo que es interesante hablar de estas cosas, hablar del sector editorial, sobre todo a los nuevos autores que intentan hacerse un hueco en el mundo editorial. Que se informen, que yo recomiendo que tengan, por ejemplo, que tengan en cuenta las opiniones sobre autoedición de gente como Lauriel y Morán, que los considero, les considero mis senseis. O sea, yo esto de autoeditarme en parte lo hago para que mis senpais Morán y Lauriel
me noten que lo estoy haciendo y me va bien. Los Y conozco ellos también. han abierto muchísima brecha y sus opiniones sobre el mundo editorial, sobre la autoría, sobre la autoedición, son interesantísimas, son valiosísimas. Y yo, si fuese un chaval que ahora está empezando y está empezando a dar mis primeros pasos, le recomendaría que escuche a estas voces, que se informe bien y que a veces lanzarse a publicar con las editoriales convencionales, sobre todo las grandes, a veces la política editorial es buena para las editoriales y no tanto para los autores en muchos casos. Hay editoriales que hacen las cosas lo mejor que pueden, no me cabe duda, pero los autores tenemos que ser críticos y tenemos que velar por lo nuestro y barrer un poquito para casa. Y la autoedición y los canales digitales y las posibilidades de lo digital son una muy buena combinación y todo está por descubrir y por reinventar. Y yo soy optimista en ese sentido, pese a que Internet cada vez es más un feudo de 4 señores feudales que lo controlan todo. Hay oportunidades y yo ya te digo, creo mucho en el Internet indie, donde uno puede hacerse su propia web, sencillita, con unas funcionalidades muy básicas y autofinanciarse con ventas directamente por los lectores. Y hay posibilidades, que la gente se lance con cabeza pero es un mundo, el de la autoedición, que da muchas satisfacciones. Y nada, eso es todo. Pues Guille, un placer. Como te decía, también conocemos a Luriel y a Morán. Pero bueno, lo que te he comentado antes del podcast se aplica también Pues perfecto. a ellos. Muchas gracias por todo. Espero que el próximo año poder ir al Salón de Barcelona y ver si te pareces a Salman Rushdie. Y bueno, pues también, pues nada, pues perfecto. Muchas gracias por todo. Adiós. Desde la redacción, un llamado a las armas. El Conecting de Gondor aquí se transforma. Jefe Kakain, Aaron Lee, Max, Pacheco, Caso, Taco, Ainu, sí. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia. En nuestro blog y podcast sin primicia. Verso. De Tolkien a Star Wars, de cómics, anime, en nuestro universo geek todo cabe. Analizamos, debatimos sin parar, con cada episodio un nuevo lugar. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia. En nuestro blog y podcast sin primicia. Verso. De Tolkien a Star Wars, de cómics, anime, en nuestro universo geek todo cabe. Analizamos, debatimos sin parar, con cada episodio un nuevo lugar. Pacheco con sus teorías, Rimax con su humor, Aaron y Karim siempre juntos sin temor. Taco y Ainu, la dupla rolero creativa. Ocasor, el maestro siempre motivativa. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia. En nuestro blog y podcast sin primicia. Verso. El Conecting de Gondor siempre